Hola, soy Rita Espósito Rica, enfermera de la residencia Padres Paula de Andújar y actualmente trabajando también en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Y conmigo tengo a mi compañera y madre Rita Recabarea, que es la enfermera de nuestro centro de salud aquí en Marmolejo. En el día de hoy vamos a impartir una formación sobre un programa de prevención de las lesiones relacionadas con la dependencia. En el pueblo se ha dado a conocer como prevención de las úlceras por presión, pero este término ya está un poquito en desuso, porque ahora mismo en enfermería estamos manejando el término lesiones relacionadas con la dependencia. Así que vamos dentro, esperamos que os guste y cualquier duda aquí estamos. Y bueno, Rita, cuando hablamos de una persona dependiente, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Pues una persona dependiente nos referimos a aquella que tiene una pérdida de autonomía, bien sea por edad, sea por alguna enfermedad, por una discapacidad, que conlleva que esa persona dependiente va a necesitar ayuda para las actividades de la vida diaria. Cuando una persona dependiente pasa mucho tiempo sentada en un sillón o pasa mucho tiempo tumbada en la cama sin poder moverse, puede dar lugar a lesiones en la piel. El nombre que estas lesiones de la piel han llevado a lo largo del tiempo varía. Antes pues se hablaba mucho de que una persona se ha picado. La gente mayor entiende lo que es picarse. Entendemos por picarse, llaga, también pupa, escara, úlceras por presión, y el término más moderno es el de lesiones relacionadas con la dependencia. Tenemos algo esperanzador, porque las lesiones relacionadas con la dependencia son algo serio para la salud y para el bienestar de la persona dependiente, pero tenemos un dato esperanzador, y es que el 95% de las lesiones relacionadas con la dependencia se pueden evitar. ¿Y por qué aparecen las lesiones relacionadas con la dependencia? Las lesiones relacionadas con la dependencia aparecen por multitud de factores, pero sobre todo se pueden dividir en dos grandes grupos. Los factores intrínsecos, que son los que más difícilmente vamos a actuar sobre ellos, porque son propios de la persona, como son la inmovilidad, las alteraciones circulatorias y respiratorias, la diabetes, la medicación, la edad, alteraciones, antecedentes patológicos y la nutrición y la hidratación. Estas se incluyen en los factores intrínsecos, aunque la alimentación y la hidratación juegan un papel importante también los cuidadores. Y después tenemos las relacionadas, los factores extrínsecos, o sea, los que están fuera de la persona, y sobre todo los que vamos a poder actuar para prevenir esas úlceras por presión, que son la humedad excesiva, temperatura inadecuada del habitáculo donde está la persona, la mala higiene, productos tópicos que se utilizan en la higiene del paciente que pueden alterar su pH, superficie de apoyo inadecuada y presión sobre prominencia ósea. Por eso es muy importante los cambios posturales de los que hablaremos posteriormente. ¿Y cuáles dirías tú que son las complicaciones más importantes que se pueden producir cuando una persona tiene lesiones relacionadas con la dependencia? ¿Y por qué es tan importante prevenirlas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que las complicaciones de las lesiones relacionadas con la dependencia son varias, pero sobre todo, y dependiendo de la categoría de la lesión relacionada con la dependencia, pues dolor. Dolor, a la persona se le va a producir una herida que le va a producir dolor, también depende de la categoría de la lesión. Y también, dependiendo de la categoría, son heridas muy malolientes que producen mucha incomodidad tanto para la propia persona como para los cuidadores. Y la más importante de todas es la sepsis. ¿Qué significa? Una lesión relacionada con la dependencia se infecta y esa infección puede llegar al torrente circulatorio y producir una sepsis. ¿Y cuáles son las zonas más frecuentes de aparición? Bueno, no se escapa una. Las lesiones relacionadas con la dependencia no se escapa una, pero son sobre todo lesiones donde hay un apoyo de un hueso contra una superficie dura. Pues, como volviendo a decir, no se escapa una desde los talones, muy típicas, los maleolos externos,
rodillas, trocánteres, la zona cosígea, la escápula, la oreja, incluso la cabeza. Tenemos que tener también en cuenta que la zona cosígea, cuando se produce una lesión relacionada con la dependencia, es una zona muy difícil de tratar. Afortunadamente, las curas, los materiales de cura han evolucionado mucho, incluso la formación del personal de enfermería, que es el que se encarga de la cura de estas lesiones, pero la zona cosígea es especialmente dura porque es una zona que los materiales de cura no pegan, los apósitos especiales de cura no pegan, son heridas especialmente infectadas porque están próximas a contacto con heces, a contacto con orina, y entonces son heridas especialmente difíciles de tratar. Todas las lesiones relacionadas con la dependencia lo son, pero en particular las cosigias son muy difíciles de tratar. Estupendo. Pues ahora vamos a pasar a hablar sobre cuidados generales para la prevención de las lesiones relacionadas con la dependencia. Cuando hablamos de prevenir, evidentemente el punto más importante es revisar, es decir, estar en constante examen de la piel de la persona, ¿verdad? Efectivamente, la piel de la persona dependiente se tiene que revisar todos los días, por lo menos una vez cada 24 horas. Y también las revisiones oportunistas que podemos hacer pues cuando cambiemos un pañal, un absorbente, cuando hagamos la higiene del paciente, cuando hagamos cambios posturales, revisar la piel. Y nos tiene que llamar mucho la atención y pensar que algo no va bien cuando una zona que está enrojecida por la presión se mantiene enrojecida una vez que esa presión ha dejado de producirse, o sea, que la piel no vuelve a su coloración habitual y se queda roja. Eso tiene que hacernos pensar desde que ahí es el inicio de una úlcera por presión, una lesión relacionada con la dependencia. La revisión de la piel exhaustiva, como mínimo cada 24 horas. Después hay que prestar especial atención a las zonas donde las lesiones estas son más propensas a salir, como los talones, como los maleolos, la zona cosigia, trocánteres, las zonas que hemos dicho antes, incluso la oreja, la cabeza. Hay úlceras por presión que se producen en la cabeza, no son quizás de las más habituales, pero también no se libra una parte. O también cuando una persona es portadora de gafas nasales, por ejemplo, de sondaje vesical, donde apoyan estos dispositivos, suelen ser zonas propensas. Hay dispositivos que se utilizan en la persona dependiente, dispositivos de nutrición, como la sonda nasogástrica o dispositivos de eliminación, como las sondas vesicales, que si no prestamos el especial cuidado, pueden salir de cúbito, o por ejemplo las gafas nasales para el oxígeno, la alita de la gafa producen heridillas en la nariz o en la oreja. La sonda vesical hay que cambiarle la goma de la sonda para que esté siempre apoyando en el mismo sitio, todo eso. Yo siempre comento el mismo dato. ¿Os acordáis cuando estábamos en pandemia, las mascarillas, el daño que hacían detrás de las orejas? Pues imaginar una persona que 24 horas al día, o bueno, algunas personas tienen 16 horas diarias el oxígeno y tienen que llevar un dispositivo de este tipo. Por eso es muy importante también proteger esa zona. Después, otra cosa muy importante es mantener la piel de la persona dependiente limpia y seca y evitar que esté tiempo mojado. Cuando nos damos cuenta de que una persona dependiente ha hecho una deposición, pues cambiarla pronto, que no esté mucho tiempo en contacto con esa suciedad ni con esa humedad. También utilizar jabones para la limpieza de la piel que no sean irritantes, que tengan un pH neutro, que no irriten la piel. Para la higiene del paciente también es importante utilizar agua templada que no esté muy caliente. Seguimos con las recomendaciones de la úlcera por presión. Para evitar la úlcera por presión, no utilizar sobre la piel. Yo, ya que tengo cierta veteranía en la profesión, en mis tiempos era muy típico en los hospitales masajear a las personas con colonia, con alcohol, con talco. Eso está absolutamente desaconsejado porque reseca la piel, y una piel seca está más expuesta a producirse una lesión. Secar muy bien los pliegues de la piel. Nos referimos a los pliegues porque estas lesiones se producen por presión,
por fricción, por fuerza de cizalla y por humedad también. Hay que secar muy bien los pliegues de la piel, la ingle, la axila, secar muy bien entre los dedos de los pies cuando hacemos el aseo de la persona. Otro dato a tener en cuenta para la prevención de estas lesiones es utilizar la ropa de la cama de tejidos naturales que transpiren, utilizar algodón y que la ropa de la cama esté limpia, seca y sin arrugas. Para la hidratación de la piel. La hidratación de la piel con productos específicos de hidratación como son los aceites grasos hiperoxigenados para que la piel, pues claro, esté hidratada. Tipo Mepentol, Corpitol, Farmaoliva. Farmaoliva, hay multitud de productos para hidratar la piel. Y programar cambios posturales, esto es muy importante, programar cambios posturales para la persona encamada cada 3 o 4 horas. En los cambios posturales se tiene que evitar el arrastre. Y evitamos el arrastre pues utilizando una entremetida y sobre todo en la medida de lo posible que sean 2 personas los que hagan los cambios posturales. De hecho es la medida más importante en la prevención de las úlceras por presión, porque si las úlceras por presión se producen por presión, bueno, que no solamente presión, también como ha dicho mi madre, por falta de cizalla, fricción, humedad, pero como la presión es una de las más importantes, pues se debe evitar la presión que se produce sobre las prominencias óseas. Y eso se consigue de varias maneras. Una de ellas es con un colchón antiescaras, que a lo mejor todas las personas no pueden tener acceso a él. Hombre, ya últimamente cuando vamos a una casa y se le aconseja a una familia que compre un colchón antiescaras, no suele haber problemas. La verdad que la gente está muy mentalizada, está muy concienciada de esto y compran el colchón antiescaras y compran el cojín antiescaras y lo que nosotros aconsejamos, la verdad que no hay problema. Y si no, mediante cambios posturales que se deben de realizar cada 3 o 4 horas y tienen que ir rotándose evidentemente la zona. Claro. No siempre derecha-izquierda, sino de cúbito lateral izquierdo, de cúbito supino, de cúbito lateral derecho y así siguiendo esa secuencia cada 3 o 4 horas. Y a continuación vais a ver 2 vídeos donde se explica pues un poquito esto, cómo se deben realizar los cambios posturales entre 2 personas y también en el vídeo vais a ver el uso de la entremetida, que es una sábana que se dobla y se pone a la altura del tronco de la persona para que no se produzca arrastre o para que la movilización de la persona sea más fácil. Hola a todos, soy Manuela García, supervisora de la unidad de fisioterapia del Hospital Los Arcos del Mar Menor de Murcia, y junto con mi equipo vamos a presentaros una serie de vídeos sobre movilización de pacientes con el objetivo de facilitar la tarea del cuidador en el manejo del paciente encamado. En este primer vídeo vamos a mostrar la manera más eficaz de pasar al paciente de decúbito supino a decúbito lateral. En el caso del paciente no colaborador, nos colocamos en el lado hacia el que vamos a girar al paciente. Le giramos su cabeza, el brazo opuesto lo colocamos mirando para acá, el otro brazo lo dejamos pegadito a su cuerpo, flexionamos su cadera y su rodilla y nosotros, flexionando de nuestras caderas y nuestras rodillas para no hacernos daño en la espalda, lo giraríamos trayéndonoslo hacia nosotros. En el caso de que necesitásemos que se mantuviese en esta posición, pues le colocaríamos una almohada y podríamos colocar otra incluso entre ambas rodillas. En el caso de paciente colaborador, le decimos que mire hacia nosotros, que con el otro brazo, si existe la posibilidad, que se agarre una barandilla, que flexione igualmente su cadera y su rodilla y entonces que haga el giro activamente. Bueno, este es el primer vídeo sobre movilización de pacientes. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete al canal, porque seguiremos subiendo más vídeos formativos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Para realizar el decúbito lateral derecho es conveniente que el paciente esté desplazado en la cama hacia el lado izquierdo, para lo cual vamos a utilizar la tercera. Le decimos al paciente que ponga las manos encima del torso, o se las pondremos nosotros si no está consciente. Cogemos la tercera lo más cercano posible al cuerpo del paciente para poder hacer más fuerza, y a la de 3 realizaremos el desplazamiento. 1, 2, 3. Colocamos bien la tercera y la sábana, evitando las arrugas lo máximo posible. A continuación, estiramos el brazo derecho para que no lo pille con el cuerpo y doblamos la rodilla izquierda, rotamos un poquito para que nos va a ayudar al movimiento y con la otra mano detrás del omóplato giramos. A continuación ponemos una almohada debajo y dejamos que el paciente se venga para evitar esta posición de 90 grados que le podría producir lesiones. Colocaríamos otra almohada entre las piernas, con la pierna de arriba estaría un poquito flexionada, y otra almohada debajo del brazo, tanto por la comodidad del paciente como para evitar edemas en la mano. El brazo, comprobaríamos que el hombro no quede pillado, y el brazo quedaría en esta posición o flexionado, según el paciente le parezca más cómodo. Y después de estos vídeos, pues seguimos con el resto de cuidados básicos relacionados con las lesiones relacionadas con la dependencia. Bueno, pues otra medida importante también es la utilización de almohada. Cuando pone a la persona de decúbito lateral, pues le pone una almohada entre las rodillas para evitar la aparición de lesiones en la rodilla. Utiliza almohada para que no se gire, metiéndosela en la espalda, para que los talones queden en vacío, en hueco, para que no se produzca la lesión en los talones. O sea, que es importante la utilización de almohadas, de cojines. Por ejemplo, ya se desaconsejan las taloneras estas que se venden mucho, que son como de borreguito. Sí. Y es mejor poner una almohada a nivel de pantorrilla y que los talones cuelguen por fuera con un producto para la hidratación de los talones como los que hemos hablado antes, Mepentol, Farmoliva, Corpitol, etc. Después también hay otros productos que son los productos barrera, que se utilizan sobre todo para la zona de humedad, para aliviar la humedad, que son productos que son así como espesitos, que van a ser como que escurren el agua, sin querer hacer propaganda de ninguno. Todos tienen el óxido de zinc, la anolina, como por ejemplo el Lindor, Molicare, la pasta lasa, que nos van a ayudar sobre todo a la zona a prevenir las lesiones por humedad, porque ya vuelvo a repetir que no solamente por presión, también hay por cizalla, por deslizamiento y por humedad. Estos productos son especialmente recomendados en las zonas que están muy expuestas a la humedad, por ejemplo la ingle y los genitales, que están en contacto continuo con esa y con orina. O el culete mismo entre los glúteos para evitar la humedad excesiva entre los glúteos. Y por último, creo que es muy importante que menciones que no debemos usar doble pañal, ¿verdad? No, la utilización del doble pañal no está indicada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Aquí también estamos hablando de las condiciones ideales que podría destacarse. Lamentablemente esas condiciones ideales no siempre se dan, pero a un bebecito no se nos ocurre por la noche ponerle un doble pañal. Pues el doble pañal está totalmente desaconsejado. ¿Por qué? Por lo que llamamos efecto invernadero. Tú pones un pañal y encima pones otro, pero el primer pañal tiene plástico y la calor y la humedad de ese primer pañal hacen el efecto invernadero. No se evita que el pipí se escape porque pongas dos pañales, y sobre todo porque la persona dependiente está incómoda con dos pañales, no está totalmente desaconsejado. Y aparte porque no estamos haciendo uso de la tecnología que el pañal tiene. Bueno, exacto. Pañal absorbente. No estamos utilizando. No estamos usando la tecnología que el pañal tiene. ¿Por qué? Porque los pañales, la mayoría de ellos tienen dos bandas que van de culete a la parte delantera, y esas bandas van cambiando de color a medida que se va saturando el absorbente. Así que el propio absorbente te va a decir cuándo es buen momento
para cambiarlo. Es decir, solamente es cuestión de evaluar esas bandas de saturación que tiene el absorbente. Y aparte de esto, porque los absorbentes tienen un sistema de rewetting, que significa que si un pañal tiene capacidad, por ejemplo, para 900 mililitros y la persona solamente ha orinado de momento 500, aunque tenga ya parte de pipí en el absorbente, la persona no tiene sensación de humedad por ese sistema de rewetting que tienen los absorbentes. Exacto, ese buen uso de lo que tenemos, de los absorbentes. Porque además también creo que es conveniente mencionar que los absorbentes no están indicados para fugas fecales, ¿verdad? No. Para no. incontinencias fecales, solamente están indicados en incontinencia urinaria. Y por último, Rita, ¿qué es lo que nos desaconseja? Pues desaconseja, bueno, hacer hincapié en que, por ejemplo, y está muy visto, bueno, yo voy a muchos domicilios y todavía lo veo, la utilización de flotadores, de cojines, para aliviar presiones no valen, masajear la zona ósea, de la zona de apoyo, tampoco está aconsejado, no secar bien los pliegues cutáneos. El uso de alcohol, colonias, el uso de alcohol, colonias, que ya lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a repetir porque eso está totalmente desaconsejado, de utilización de productos que resecan la piel. Y también es imprescindible tener en cuenta, por lo que hemos dicho antes, de los dispositivos que pueda tener la persona, dispositivos de nutrición o de eliminación, como sondas nasogástricas, sondas vesicales, dispositivos de oxigenoterapia, que hay que prestar especial atención porque también pueden ser de cúbito. Y ya por último, y quizá, bueno, no lo más importante, pero una de las cosas más importantes es cuidarse para cuidar. ¿Esto qué significa? Normalmente la cuidadora de la persona dependiente suele ser las mujeres, suele ser la hija, suele ser la esposa de la persona que ha perdido la autonomía. Tenemos que poner especial énfasis en que se tiene que cuidar, que se tiene que descansar, que tiene que alimentarse bien, que no puede abandonar sus actividades recreativas, porque entre otras cosas los cuidados de esta persona dependiente no sabemos lo que se pueden alargar en el tiempo. Entonces esas actividades recreativas, esos cuidados básicos de la persona cuidadora no se pueden abandonar. En la medida de lo posible, involucrar a los demás miembros de la familia a que colaboren en el cuidado de la persona dependiente para que la persona cuidadora esté bien. No se puede cuidar si no se está bien. Cuidarse para cuidar. Pues por último comentaros que esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado de esta charla.